Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, Señor. Gracias por resguardarnos del mal, porque sabemos que aún y cuando estamos cercanos en los tiempos a la persecución, tú aún nos das oportunidad de leer tu palabra. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo de ti por mucho tiempo. Sabemos que tenemos una eternidad para conocerte, para amarte, para glorificarte, Señor, cuando estemos en esa morada celestial que nos has prometido. Te agradecemos por el tiempo y que te pedimos que tu mensaje sea increíblemente para nosotros de revelación, Señor, de que podamos aprender a ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura. Pero bueno, primero, dos cosas. Mi esposa hoy sí va a estar. De hecho, ella estaba ¿cuál será el término? Ella estaba muy contenta porque íbamos a empezar hoy empezamos con el libro de Apocalipsis y ella quería hacer el estudio. Sin embargo, por cuestiones de que mi hija tuvo que hacer una tarea, la acompañó y me dejó aquí solo, quería yo ir. De hecho, ahorita me voy a ir por ellas terminando el video, porque también se fue mi suegra. Estoy solito en casa. También les voy a pedir, por favor, que si escuchan ustedes ladridos fuertes y todo, es pues, que estoy con mis perritos, no se desesperen. Si escuchan rasguños en la puerta, nada de espíritus inmundo, esos no hacen nada, sino que como hay una fiesta pagana aquí en la colonia, están los cohetes y ya saben cómo se ponen los perritos con eso. De antemano les ofrecemos una disculpa. Y pues bueno, vamos a empezar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 29 del libro de Ezequiel, y escrito está: Profecía contra Egipto. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: Así ha dicho Dios el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto dijo: El Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Dios el Señor: Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Dios el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará de sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín,
y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Dios el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 30 del libro de Ezequiel, escrito está. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Dios el Señor, lamenten, ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Dios. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Dios el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto, y serán quebrados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque aquí viene. Y así ha dicho Dios el Señor, destruiré las riquezas de Egipto en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de los malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho Dios el Señor. Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy el Señor. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Soy el Señor, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy el Señor. Híjole, bueno, pues acabamos de leer bueno, pues es algo que ya Egipto ya se le había pronosticado a otros profetas, pero aquí vemos un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 29 leímos que aun y cuando Nabucodonosor no conocía al Dios verdadero, Dios dice, me está sirviendo a mí, está sirviendo a mi propósito. Y eso nos tiene que llevar a hacer una diferencia entre el propósito y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nosotros la tenemos que conocer de manera consciente por medio de la lectura de la palabra. Entonces así vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero el propósito es diferente. El propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de los seres humanos de esta tierra, aun y cuando crean o no crean en Dios. El propósito de Dios se cumple aunque no crean en Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Nabucodonosor en ese momento no creía en el Dios verdadero, ni lo conocía,
Y él pensaba que era él el que estaba conquistando a las naciones, cuando era la espada de Dios la que estaba conquistando a las naciones como una disciplina para Jerusalén y Judá y como un castigo para las otras naciones que habían sobajado al pueblo de Israel y a los que habían prestado ayuda y los que se habían burlado de él. Entonces, el propósito de Dios, aun y cuando los ateos, los que no creen en Dios, los gnósticos, toda esa fauna que existe, que dicen que Dios no existe, van a servir al propósito de Dios. ¿Por qué? Solamente Dios sabe de qué manera va a utilizar cada una de sus vidas, cada una de esas personas, pero van a ser utilizadas por Dios para su propósito, aún. Y cuando ellos digan, yo no estoy haciendo lo que dice la Biblia, yo no estoy haciendo lo que dicen los hombres de Dios, yo no estoy, ni siquiera ellos tienen que ver en eso. Cuando Dios ya les muestra el propósito que tiene para cada uno de ellos, es entonces cuando se cumple su propósito. La voluntad, recuerden perfectamente que nosotros la tenemos que realizar de manera consciente, pero la vamos a conocer por medio de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento y como les decíamos desde ayer, vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en realidad muchos creen que la palabra Apocalipsis significa fin, destrucción, algo que viene muy malo y todo, pero en realidad la palabra Apocalipsis significa revelación y lo vamos a ver en los primeros versículos, que es revelación que se le dio a Juan para que la escribiera y la comunicara. Esa revelación, como bien decimos, ya no hay duda de que fue escrita por el discípulo amado de Jesucristo, el apóstol Juan, entre el año 86 y 92 después de Cristo. ¿Por qué? Muchos piensan que fue escrita en el tiempo de Nerón. No es así. Antes de Nerón ya había iniciado la persecución contra los cristianos. Nerón, en su locura, cuando inició el incendio de Roma, por ahí del 64 después de Cristo, tuvo que buscar un chivo expiatorio. En esta ocasión, pues, ¿a quién más? Al pueblo de Israel. A los judíos les echó la culpa y vino una persecución terrible. Pero en realidad, el libro fue escrito con otro emperador igual o más perverso que Nerón, un tipo llamado Domiciano. En el libro de Apocalipsis vamos a leer, miren, hay varias maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Unos dicen que las profecías que están ahí en el libro de Apocalipsis ya se cumplieron en la iglesia primitiva. Otros dicen que es la historia de la iglesia a través del tiempo, desde el día de Pentecostés hasta que regrese nuestro Señor y Salvador. Otros dicen que esas profecías se han ido cumpliendo al paso del tiempo. Y otros más dicen que las profecías de Apocalipsis todavía no se cumplen y que ya estamos cercanos a ellos. Por medio de la lectura, cada uno de nosotros tiene que meditar y analizar la palabra para que el Señor le dé revelación. En lo personal, y no es ¿cómo les diré? Es una regla, eso es algo que ustedes tienen que discernir por medio de la lectura de la palabra de Dios. Personalmente yo creo que es la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta que nuestro Señor regrese, que muchas de esas profecías se han cumplido, pero faltan las más terribles, falta lo de la tribulación. Eso sí, cuando leamos en la tribulación todo lo que viene y la vayamos interpretando, híjole, ahí sí, miren, cuando daba yo clases a muchachos de recuperación de adicciones, conocí a un joven, Rafael, donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Todavía tengo contacto con tu mamá por medio del grupo. Y tú espero que estés muy bien, que sigas en el camino que eligiste, que es el de Jesucristo, y que te mantengas firme en la fe. Bueno, este muchacho era una persona casi de 2 metros, así bien fornido, y aparte era boxeador. Y él sentía que las podía todas y todo. Por medio de la lectura fue conociendo a Jesucristo. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que les dimos una sesión como de 8 semanas del libro de Apocalipsis, le dio tanto miedo que se rindió a Jesucristo. Primero fue por medio y cuando lo fue conociendo ya lo reconoció como su Señor y Salvador. Pero este cuate que estaba así, lo ven ustedes y se hacen a un lado, terminó rindiéndose a Jesucristo cuando leyó el libro de Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis vamos a ver, el libro de Revelación, vamos a ver muchas profecías terribles, algunas cumplidas, algunas que se faltan por cumplir,
Pero a final de cuentas, como siempre lo hemos mencionado, como siempre lo he mencionado, el Señor en su soberanía puede hacer que se cumplan todas esas profecías, o el día de mañana en 5 segundos, en 5 minutos, puede decir que Jesucristo venga a instaurar su reino. Esa es la soberanía de Dios, porque Él hace como a Él le place. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y escrito está: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Saludos a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, desde el principio aquí podemos ver que por medio del Padre se le dio un mensaje a Juan para que lo escribiera en un libro y se lo enviara a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son importantísimas porque tenemos que ver en qué tipo de iglesia estamos, y tanto en el desarrollo del tiempo como en la iglesia en la que nos congregamos. Cada una de esas iglesias tenemos que analizarlas bien para que cada uno de nosotros vea cuáles son en lo que están fallando, cuáles en lo que están bien, cuáles son las únicas que están bien, cuáles son las que de plano están bien mal, y tener que hacer una comparación con la iglesia de nosotros en estos tiempos, en el tiempo histórico de la iglesia, para ver en qué iglesia estamos. Después, muchas veces vamos a encontrar mucha alegoría en este libro. Por ejemplo, cuando leemos lo de las 7 estrellas y los 7 candeleros, pero el Señor Jesucristo de inmediato nos da la revelación quiénes son las 7 estrellas, 7 ángeles que están delante de cada una de las iglesias, de las 7 iglesias que son los candeleros. Si se acuerdan que ayer comentábamos que cada ciudad, cada estado, cada pueblo tiene un príncipe que es un ángel caído, pero también las iglesias tienen un ángel.
No quiere decir esto que le tengamos que rendir culto o tributo a los ángeles, y lo vamos a leer aquí dos veces. Cuando Juan se quiso prostrar delante de un ángel, el ángel casi lo abofetea diciendo, el único que merece adoración es Dios, nadie más. Entonces, hay muchas personas que dicen, es que nuestro ángel protector es este, es que nuestro ángel de la guarda. No, Dios sí manda a sus ángeles a protegernos, pero eso no quiere decir que le tengamos que deber adoración a los ángeles, sino que le tenemos que dar gratitud a nuestro Señor por mandar a sus ángeles a que cuiden de nosotros. Y vemos algo muy hermoso. Aquí vemos que Jesucristo se identifica, porque es Jesucristo el que está hablando ahí. Chéquenlo bien en su Biblia cuando dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios. Él es Dios, no está diciendo mi Padre es el alfa y el omega, Dios es el principio, no, Jesucristo está diciendo yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo no sé por qué a veces dudan de que Jesucristo sea Dios, cuando la palabra es muy clara con muchos versículos de que Jesucristo es Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová tergiversó muchos versículos de la Biblia, pero no les dio tiempo de hacer una revisión bien y dejaron muchos versículos que identifican a Jesucristo como Dios. Pero lo importante es que Jesucristo es nuestro Dios Padre Todopoderoso, que está en el cielo esperándonos, y que cuando Él venga en su gloria, todo el mundo lo va a ver. Vamos a leer Apocalipsis, cómo la tierra va a estar lisita, lisita, para que no haya pretexto de que todo ojo que esté aquí va a ver la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, conquistando a todo el pueblo rebelde. Su iglesia va a estar en las bodas del Cordero, aplicando disciplina a su pueblo y sobre todo emitiendo el juicio del día final. Bueno, pues con esto terminamos con la lectura. Señor, bendito seas. Gracias por tu palabra, Señor. De verdad, te agradecemos por tu palabra que nos enseña muchas verdades, que nos lleva a caminar de la mano contigo, que nos hace que actuemos como tú, Señor, que poco a poco vayamos amando a nuestros hermanos, que vayamos enseñando a otorgar el perdón, Señor. Aún y cuando sintamos que nosotros merecemos el perdón, sabemos que nosotros como siervos tuyos tenemos que humillarnos para poder otorgar ese perdón y liberar nuestra alma. Te agradecemos, Señor, porque esperamos con ansia tu gloriosa venida, si has determinado que sea en estos tiempos. Y si no, Señor, estaremos allá arriba contigo celebrando unas bodas, mientras una guerra se celebra en esta creación tuya. Te agradecemos también porque el día de hoy nos resguardaste en nuestro ir y venir. Te pedimos que traigas a nuestra familia con bien y de regreso a tu hogar, Señor. Que bendigas el hogar de todos nuestros hermanos en la fe. Y que, Señor, nunca, nunca nos dejes solos sin tu palabra, sin tu presencia, sin tu espíritu, sin tu poder. Te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.